Ya. Entonces, les había mencionado en la anterior clase que vamos a ver o vamos a seguir viendo lo que son los parte de la hipófisis y alteraciones. En este caso es adenomas funcionantes, ¿ya? Entonces, habíamos visto ya lo que es prolactinoma, ¿verdad? Entonces, ahora, y enfermedad de Cushing, y ahora vamos a ver el tirotropoma. Por el nombre tirotropoma, bueno, damos a conocer que es un tumor hipofisiario que va a ser secretor de tirotropina, es lo que es la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? Son poco comunes estos adenomas, como les mencioné, más comunes era el prolactinoma y luego le seguía la enfermedad de Cushing. Eh, y bueno, son muy pocos estos tumores y bueno, nos van a dar un hipertiroidismo secundario, ¿no? La secreción de esta TSH es autónoma y es independiente al feedback negativo que se produce en el eje tiroideo, muy independiente a la baja de hormonas tiroideas, ¿ya? Y en este caso, como hay un tumor a nivel de la hipófisis que va a secretar en exceso TSH, esta va a ser la responsable de la estimulación de la glándula tiroides. Por consiguiente, va a haber una hipersecreción de hormonas tiroideas T4 y T3, ¿ya? Por lo cual se considera como un hipertiroidismo central o hipertiroidismo secundario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una TSH alta con un T4 libre alto. ¿Por qué? Porque ese tumor que secreta TSH va a estimular a la tiroides. Generalmente estos tumores se conocen también como techomas, y bueno, ya vamos al diagnosticar cuando ya está en un tamaño de más de 10 milímetros, como un macroadenoma. Y estos macroadenomas son invasivos, ¿ya? Entonces, no es que la sintomatología la van a tener de un día para otro, al igual que en otros tumores, hay la evolución la aparición es insidiosa, no es brusca, ¿ya? Entonces, claro que va a haber sintomatología con la cual podríamos diagnosticar antes y podríamos hacer ahí lo que es el diagnóstico de este tirotropoma. Entonces, como les mencioné, vamos a tener TSH elevados con T4 elevada, ¿ya? Los signos y síntomas, la clínica de estos pacientes va a ser igual que un hipertiroidismo primario. Bueno, lo que se recomienda es hacer el diagnóstico precoz para evitar complicaciones como en un hipertiroidismo primario y sobre todo, ¿no? Que alteraciones neurológicas, porque los pacientes, igual que un hipertiroidismo primario, van a tener temblor distal y si hay afección del nervio óptico o del quiasma óptico también podemos tener disminución de la agudeza visual, cefalea por el tumor, por el tamaño del tumor, y nos puede causar también un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo. Como les mencioné, este tumor es poco común, generalmente va a la incidencia de un 0,5 a 2% de todos los adenomas hipofisiarios, y la prevalencia es de 1 a 2 casos por millón. Es rarísimo, ¿ya? Es rarísimo. Bueno, ha habido aumento de casos, pero también ha sido poco, no ha sido, digamos, altos casos. Y esto porque, digamos, para hacer análisis de hormonas tiroideas se utiliza lo que son los ensayos inmunométricos, ¿ya? Entonces, con eso, digamos, se ha hecho un mayor diagnóstico, mejor diagnóstico. Lo que se ha hallado son niveles de TSH elevados con T4, con concentraciones elevadas de T4 y T3 libre, ¿no? Se puede pensar, digamos, al inicio en una enfermedad de Graves, porque a veces también puede haber bocio. Sin embargo, por la bioquímica y por lo que nosotros nos damos cuenta. Este tumor del tiroidopoma se puede dar en cualquier edad. Ay, perdón. Se da entre los 8 y 84 años y la mayoría de estos pacientes diagnosticados van alrededor de la quinta a sexta década de vida,
¿ya? Es igual tanto en varones como en mujeres. Bueno, y se han informado espontáneamente que sean estos tirotropomas sean familiares, lo que se ha visto más que son espontáneos y que pertenecen al síndrome neoplásico endocrino múltiple de tipo 1, ¿ya? La fisiopatología, ¿cómo se va a producirse la sintomatología en esta enfermedad? Entonces, estos adenomas secretores de TSH, los tirotropomas, van a secretar TSH, perdón, que es la forma activa. Esta TSH va a ir a la tiroides estimulando la secreción de T4 y T3, ¿ya? En estos casos también se ha visto que este tirotropoma, en un 20-25% están relacionadas también, digamos, a otros tipos de tumor que pueda secretar otra hormona, como es la hormona de crecimiento y prolactina. Entonces, a eso también se le puede llamarse cuando hay, pues son adenomas mixtos, ¿ya? Entonces, en un 20-25% hay que ver también, hay que dosar lo que es hormona de crecimiento y prolactina. Los adenomas que van a secretar TSH y hormona de crecimiento son igualmente en mujeres como en varones. Y aquellos adenomas que van a secretar TSH y prolactina es 5 veces más en mujeres que en varones. ¿Ya? Como les digo, a esto se les llama adenomas mixtos. Ya. Acá la secreción de TSH no aumenta la respuesta de la hormona TRH, la liberadora de tirotropina, y tampoco va a disminuir mucho la respuesta de la administración a lo que es la hormona tiroidea exógena de afuera, ¿ya? Entonces, como les mencioné, pudiera este tumor estar acompañado de otra secreción de otros tumores, perdón, de otras hormonas. En este caso puede haber la prolactina y esta hiperprolactinemia se debe también a la compresión del tallo hipoficiario e interrupción de la vía hipotalámica, ¿no? Las manifestaciones clínicas en estos pacientes va como los síntomas típicos de un hipertiroidismo. Hay palpitaciones, temblores distales, hay intolerancia al calor, hay caída de cabello, la uña frágil, la piel fina, ¿ya? Y en muchos de los pacientes va a producir bocio, como ven en la imagen, acá hay un bocio. Hay trastornos menstruales como en el hipotiroidismo primario, hay galactorrea también, hay, digamos, cuando ya ese adenoma está invadiendo lo que es un quiasma óptico y lo que es, perdón, eh, senos cavernosos, puede haber pérdida de la visión, defectos del campo visual y la cefalea per se. Y en caso de que hubiese tumores mixtos, digamos, de caso de TSH y hormona de crecimiento, puede haber macroglosia, la sintomatología de una acromegalia. Macroglosia, voz grande, síndrome del túnel carpiano, hiperhidrosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con pruebas bioquímicas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la sintomatología del paciente, vemos que hay temblor distal, que hay pérdida de peso, hay deposición de líquidos, intolerancia al calor, lo que vamos a hacer es pruebas diagnósticas. Pedimos pruebas del perfil tiroideo, TSH y T4 alto, perdón, TSH y T4 libre. Entonces, en estos casos, como la secreción de TSH a nivel de la hipófisis, vamos a tener alto este TSH. Entonces, recuerden que en el hipotiroidismo primario es una TSH alta y un T4 bajo. Entonces, quien manda primero es el T4. Ahí podemos decir si es un hipo o es un hiper. De acuerdo a veces si es primario o es secundario. ¿Ya? Y lo otro que vamos a pedir son exámenes de estudios de ecografía. Eso también nos ayuda para ver si es hiper o hipo. En caso que fuese un hiper, lo que vas a ver en la ecografía es una ecografía Doppler, hay un alto flujo, hay una alta vascularidad. En la gammagrafía con yodo radioactivo es alta normal y puede haber digamos, un bocio difuso, ¿no? Un agrandamiento. Y en las imágenes de la resonancia magnética nuclear de hipófisis con contraste podemos ver un macroenoma, es decir, más de 10 milímetros. En la gammagrafía con estereotido podemos tener una captación focal a nivel de la hipófisis.
Entonces, tener en cuenta que los hipertiroideos con bocio difuso y sin manifestaciones extratiroideas de la enfermedad de Graves es eso. Recuerden, puede ser. El T4 y la T3 están altas y las concentraciones de TSH pueden ser normales a altas, ¿ya? Hay presencia de cefalea por el tamaño del tumor. Las características de la clínica, hay que ver que no haya clínica de otra deficiencia de otras hormonas, como hemos sabido, o hay la excreción de otra hormona, como hemos visto en la secreción de tumores mixtos, ¿ya? Bueno, y hay que hallar, digamos, para saber exactamente qué tipo de tumores, hay que pedir lo que es una resonancia magnética de hipófisis, que puede ser con o sin contraste, ¿ya? Diagnóstico diferencial, resistencia a la hormona tiroidea y también puede ser un hipotiroidismo primario de larga duración que no esté controlado. Ojo, que si fuese un hipotiroidismo no vamos a encontrar, digamos, eh, la sintomatología de un hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, a un paciente vamos a preguntarle para hacer la anamnesis en una historia clínica si tiene o no tiene familiares con alguna deficiencia o disfunción de la disfunción tiroidea. Luego pedimos lo que son hormonas tiroideas, TSH y T4 libre. Con que tengamos eso, estamos bien. No es necesario pedir T3 libre, T3 total, no. TSH y T4 libre. Bueno, acá nos menciona que podemos medir la subunidad alfa o podemos medir también lo que es la hormona transportadora de hormonas tiroideas. Ya, esa es la proteína, perdón, es la proteína transportadora de hormonas tiroideas. Y también tenemos que medir otras hormonas, ya que tenemos un adenoma que podría producir, digamos, la deficiencia de otras hormonas por la compresión. Y posteriormente podemos realizar, digamos, algunos análisis genéticos para ver si está relacionado con lo que es la neoplasia múltiple endocrina. Y la resonancia se hace con medio de contraste con gadolínio. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es el tratamiento quirúrgico. Como es el secretor es quirúrgico, ¿ya? Entonces, lo otro que vemos concomitantemente es el tratamiento con la terapia médica. Y la terapia médica que se utiliza en estos pacientes es los análogos de somatostatina. Entonces, los análogos de somatostatina hacen que a veces reduzca el tamaño de estos medicamentos para controlar lo que es el hipertiroidismo, ¿no? La octreotide puede inhibir la secreción de TSH y la expresión de este receptor, digamos, hay un receptor tipo 5 que puede hacer, ¿no? O potenciar los efectos inhibidores de la octreotide. También podemos dar lo que es la bromocriptina o cabergolina para disminuir el tamaño del tumor. En caso, damos de bromocriptina o cabergolina en aquellos casos de tumores mixtos también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una cirugía? Es que el paciente pueda quedar eutiroideo, es decir, que no necesite el reemplazo de hormona levotiroxina. En algunos casos, como eh, los tumores digamos, abarcan toda la hipófisis, se saca todo el tumor y también se lesión o se ven afectados algunos ejes hormonales. Lo otro que el otro método de tratamiento es la cirugía, en este caso es la cirugía transesfenoidal, que ya les he hablado muchas veces, que es una cirugía electiva por la recuperación que es rápida, y en tumores, digamos, que sean menos de 10 milímetros, o eso va a depender del cirujano, del neurocirujano, ya si saca o no saca el tumor, por vía transesfenoidal o transcranial, ya. Entonces, para decir que un paciente está curado de un hipertiroidismo secundario o central, bueno, hay que ver que estos pacientes no deben presentar la clínica de un hipertiroidismo y hacer el control, como mencioné, a las 12 semanas y luego a los 3 meses si hay o no hay, digamos, tejido todavía que esté quedando en la hipófisis, ¿ya? Eso es remanentes. Entonces, después del postoperatorio vamos a pedir exámenes para ver con los controles
más o menos para decir cuánto de dosis le vamos a darle de levotiroxina. Recuerden que en algunos casos puede haber déficit, ¿no? Pero en algunos casos viene ya, bueno, el hipotiroidismo se entabla después de la cirugía de tiroides. Entonces, aquí también lo que hacemos es evaluar la función tiroidea y de acuerdo a eso dar el medicamento, ¿no? Los análogos de somatostatina, estos se administran, como les he mencionado, antes de la cirugía para hacer la disminución del tumor. Y los que, bueno, se da son el octreotide de 50 a 700 microgramos o podemos dar la anriotida, ¿no? 30 miligramos intramuscular. Ninguno de los dos medicamentos tenemos en el hospital y menos en el Perú. Y las empresas que dan, digamos, estos medicamentos que proporcionan son carísimas. Ay, no, es un caso clínico esto. Entonces, vamos a ver un caso clínico rapidito para que ustedes puedan ver. Paciente es un paciente varón de 44 años de edad, no tiene antecedentes y él ha consultado por tener molestias en en la cara lateral del cuello tras un traumatismo deportivo. Entonces, este paciente, bueno, tenía también piel sudorosa y temblor distal. Entonces, pensando que era un hipertiroidismo primario, le pedimos hormonas tiroideas, ¿no? T4 libre y TSH. Y en este análisis de laboratorio, la T4 libre sale elevado y la TSH sale normal. Entonces podemos pensar que podría ser es una hipertiroxinemia, porque tiene el T4 alto. Pero cuando ya vamos al TSH normal, ya pensamos, ¿no? Y lo que hacemos en estos pacientes es eh, repetirle nuevamente lo que son las hormonas tiroideas. Este paciente no tenía sintomatología de hipertiroidismo. Eso me parece raro. Eso parece raro, ¿no? Si no tiene, porque le han hecho la clínica. Perdón, porque le han hecho el laboratorio. El laboratorio le han hecho porque tenía molestias a nivel de la cara lateral del cuello. A nivel de la exploración física, este paciente tenía el aumento del istmo, la piel sudorosa, temblor distal. Y tenía una frecuencia cardíaca de 80 que estaba dentro del normal. Entonces le realiza un hemograma que sale normal, colesterol que sale 179 normal, calcio normal, albumina normal, en situ a bioquímica normal. Entonces, y le toman hormonas tiroideas. El T4 libre sale 2.8, sale alta, y el TSH sale 3.03 dentro de lo normal. Sin embargo, el T4 libre está alto. Entonces, T4 libre alto puede estar en un paciente, como les mencioné, en un hipertiroidismo secundario, paciente con resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esto, vemos la clínica y volvemos a repetir el examen. ¿Para qué? Para asegurar, digamos, que en algunos, digamos, si fuese de un laboratorio confiable, yo diría, no, ese es el diagnóstico. Sin embargo, si es de un laboratorio no confiable, porque hay muchos en Cusco, vuelvo a repetir la prueba, incluyendo en el hospital. Entonces, pensando en este paciente que podría ser un hipertiroidismo primario, siempre he dicho, hacer el diagnóstico es hacer con nombre y apellido. Entonces, este paciente se le ha pedido anticuerpos TSH, anti- pero el hipertiroidismo no es primario, es de otro lado, ¿verdad? También se le hizo una dosaje de la globulina transportadora del T4 que salió normal y un test de TRR para, para TSH cuando se hace la estimulación. Bueno, hay una basal de 2.5 sin modificación a los 20 minutos con 2.4. Entonces no había ninguna alteración. Si estaríamos, digamos, con TRH, damos un bolo, o hacemos la prueba de estimulación, o en este caso ha sido un bolo basal. eh, lo que debería hacer esto es aumentar la TSH, ¿verdad? Sin embargo, como ya hay un daño, ya está generando TSH, no necesita aumentar esto. Bueno, también a este paciente se le ha hecho otros estudios pensando, digamos, la testosterona ha salido normal, eh,
La globulina, que es la proteína transportadora de hormonas sexuales, también está normal. Y bueno, la subunidad alfa de las hormonas glucoproteicas es normal también. Entonces, en este paciente, sabiendo que hay, digamos, sintomatología de hipertiroidismo, y con esos resultados se le hizo una resonancia magnética de hipófisis, en la cual se encuentra una masa de más o menos 9 milímetros de diámetro, es un microadenoma, que desplaza el tallo hipofisiario hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace con estos pacientes es, se indicó el tratamiento quirúrgico. Este paciente tenía, digamos, cuando ustedes dicen cerebro, todos los pacientes se asustan. Ustedes mismos, ay, mi cerebro, tengo que operar de mi cerebro y se asusta. Este paciente se asustó, por eso rechazó la cirugía, ¿ya? Y también menciona que no aceptó tampoco la terapia con análogos de somatostatina. Eh, un año después, él pensando que sí iba a curarse así nomás, se vuelve a hacer los controles y la enfermedad continúa, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se hace es la cirugía. Lo primero que tenemos que hacer es la cirugía. Y luego hacer los controles, como habíamos visto en la enfermedad de Cushing o en el prolactinoma, los controles de sangre o hormonas se hacen a las 12 semanas y luego se hace cada 6 meses a un año la resonancia. ¿Alguna duda, chicos? Doctora, cuando habló de los tratamientos, dijo que había Dime. un tratamiento que existía, pero que era muy costoso. En ese caso, ¿cómo se hacía? Digamos, estos medicamentos, digamos, es para que ustedes tengan conocimiento, que es el osteotida o la andriotida. Aquí está, la andriotida. Estos los encontramos en Argentina. Bueno, cuando yo estaba en Lima, todavía incluso en Venezuela tenía estos medicamentos, la andriotida, que se utiliza tanto en acromegalia también, pero no hay pues aquí, no hay. Entonces, lo que se hace es la cirugía y podemos estar dándole cabergolina, que es un agonista, entonces va a hacer que el tamaño del tumor disminuya, pero en sí no va a hacer que reduzca el tamaño, no es como en el prolactinoma que sí va a bajar. Entonces, darle ese medicamento no va a hacer que cure, sino va a ser, digamos, si le damos la androtirotrotida, va a hacer que el tumor, digamos, esté ahí, disminuye un poquito el tamaño, pero no va a hacer que se cure como en el prolactinoma. Entonces, lo que vamos a hacer en estos pacientes es la cirugía. Ya, sí o sí es la cirugía. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Ya. Vamos a ir al último tema de lo que son adenomas secretantes. Mi laptop no funciona. Estoy llorando de mi laptop. Ay, ¿se ve la pantalla? Pequeños. Sí, se ve, doctora. Ya, muy bien. No te voy a ver mi laptop. No sé qué tiene mi laptop. Ganas de voltar mi laptop. Se apaga y se prende mi celular nomás. Me salva. Ya. Entonces, en este caso, eh, vamos a ver otra patología que no es muy común y que ustedes se han escuchado varias veces y que muchas veces confundimos con otra patología que es el gigantismo, ¿ya? La patología es acromegalia. Entonces, esta patología es rarísima, a ver, es rarísima, a ver, ¿ya? Al igual, digamos, tengan ustedes que en la hipófisis hay células que secretan hormonas. Si hay una tumoración a nivel de esas células, lo que se va a tener es una hipersecreción. Entonces, ya hemos visto lo que es
El prolactinoma por la hipersecreción de prolactina. El Cushing, enfermedad de Cushing por la hipersecreción de ACTH, que te va a llevar la secreción de cortisol. El tirotropoma, que te va a darte la secreción de TSH, lo cual va a estimular las hormonas tiroideas, lo cual va a producir un hipertiroidismo secundario. Y en este caso va a haber lo que es la acromegalia, que es por una hipersecreción de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, bueno, acá ya les menciona la hormona de crecimiento, es secretada por la pituitaria, y la secreción de la hormona de crecimiento es de manera pulsátil. Y esta es también, de acuerdo, se va al ciclo circadiano. No es que todo el tiempo se secreta esta hormona, ¿ya? Esta hormona, al igual que las demás hormonas, está regulada por la hormona liberadora de gonadotropina, DGH. Y tanto la GHRH, que es la hormona liberadora de GH, y la grelina, que es otra hormona también de la hipófisis, estimulan la liberación de esta hormona de crecimiento. Y la somatostatina la inhibe. Vamos a ver luego qué es la somatostatina. Entonces, los efectos periféricos son mediados por la producción de IGF-1. Y el IGF-1 se secreta a nivel del hígado, que es hepático. Entonces, el crecimiento en los niños va a ser de acuerdo a las etapas de vida que se tenga, es lineal y aumenta la síntesis de proteínas, moviliza los triglicéridos almacenados y antagoniza la acción de la insulina. Recuerdan que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, ¿ya? Entonces, tanto los efectos de la hormona de crecimiento como la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y también del factor de IGF-1, este IGF-1 es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? Son reguladas igual por los ejes hormonales. Como les mencioné antes, todos son ejes hormonales. Cuando ustedes estos ejes hormonales los detallan o los saben, pueden, digamos, ustedes relacionar qué tipo de patología hormonal sería, si es primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? Entonces, la definición, la acromegalia es causada por un adenoma que produce o secreta en exceso lo que es hormona de crecimiento. Generalmente, este adenoma, para ser secretario y veamos que nos dé síntomas, tiene un tamaño mayor a 1 milímetro. Cuando ya tiene mayor a 1 milímetro, muchos de estos son invasivos y van a invadir lo que son senos cavernosos. Malignos da en un 1%. Sí he visto adenomas secretores de GH que pese a la cirugía no recesiona. Dos cirugías de un paciente, no hay regresión, y esa paciente sigue secretando prolactina. El tumor ya ha invadido senos cavernosos, senos petrosos, entonces es difícil el manejo. Como les digo, no hay la ambriótide, no hay osteotide. Entonces, ¿qué se hace en este paciente? Lo único que puede hacer es disminuir lo que es, digamos, un poco el tamaño con la cabergolina. Pero si no es la cirugía, el paciente va a seguir secretando lo que es GH, ¿no? Y ustedes saben que, como es una hormona reguladora, este paciente que nosotros tenemos en el hospital recibe grandes cantidades de insulina, 50 unidades de insulina, que es insulina de acción prolongada más insulina rápida. Y esta diabetes es secundaria a esta acromegalia, ¿no? Puede darse también esporádica o puede darse de tipo familiar. Es decir, si la mamá tiene, entonces hay una probabilidad de que el hijo tenga. Familiar se da un 3%, y esto es debido, digamos, a una neoplasia endocrina múltiple, que es el NEN2, que mencioné también antes. Está asociada también a otros síndromes, que como es el síndrome de Mac-Kun y el complejo de Carney, ¿no? Son raras veces que puedan producir que esta GH se pueda estar. ¿Qué cosa está hablando mi máquina?
que puede estar relacionada, digamos, o que puede ser dada por un tumor ectópico de GH o de hormona liberadora de GH. Es rarísimo, ¿no? Es más raro que, digamos, un tumor como un tumor hipotalámico o un tumor bronquial o un tumor pancreático pueda secretar estas hormonas. Hay, pero es rarísimo. Bueno, acá para que recuerden nuevamente cuáles son las células que se encuentran en la hipófisis y por qué le decimos lactotropa, gonadotropo. En este caso, en la acromegalia, acá son las de las células somatotropas y nos van a producir acromegalia y gigantismo. Hay la diferencia entre acromegalia y gigantismo. ¿Ya? Si nos alcanza, digamos, tiempo, vamos a poder desarrollar lo que es el gigantismo para que ustedes sepan. Y esas son las demás, ¿no? Corticotropo, cuando hay alteraciones o hay una producción de ACTH, nos da el Cushing. Cuando hay mixto, hay algunos tumores, les mencioné, que pueden prolactina y GH, acromegalia y nos puede dar una galactorrea o sintomatología, ¿no? O hipogonadismo. Recuerdan que la hiperprolactinemia nos daba hipogonadismo y muchas parejas sabían lo que era la infertilidad. Entonces, un ratito, chicos, un ratito. Estos mis perritos, ya. Entonces, lo que era la neoplasia endocrina múltiple, el MEN1 o el MEN4, el MEN1 les mencioné en la primera clase también, digamos, que podría darse con hiperparatiroidismo. O teníamos que ver tumores neuroendocrinos pancreáticos, ¿no? Algunos tumores que sean de tipo digestivo, como carcinoides del intestino anterior, adenomas suprarrenales, lesiones de piel o adenomas pituitarios. En el MEN4 también está relacionado con adenomas hipoficiarios, en este caso que podría ser la acromegalia, el hiperparatiroidismo también. La etiología es variada. Bueno, y generalmente es por un adenoma de células de GH, que es un 98%. Pero también puede darse como un tumor mixto, un adenoma mixto con prolactina, adenomas de células mamosomatotropas, adenoma plúrido hormonal, que igual sea, ¿no? Un tirotropón, que secrete TSH, ACTH, GH, que sea un carcinoma de células GH o metástasis, una neoplasia endocrina múltiple, que ya es más raro, ¿no? Los que son más comunes son los adenomas de células GH. Ojo, que cuando se saca no les mencioné antes, que cuando se hace la cirugía de estos adenomas se tiene que llevar a patología para ver si estos son, qué tipo, digamos, se hace inmunohistoquímica para ver si es benigno o es maligno. No es que sacas y, bueno, va, es benigno, ¿no? Digamos, hay una alta probabilidad que sea maligno y ahí sí, tiene que recibir otro tipo de manejo, ¿no? Bueno, acá, bueno, puede haber en algunos casos, digamos, que un amartoma hipotalámico podría producir lo que es la secreción de hormona de crecimiento, ¿ya? Que hay un exceso, pero eso es menos del 1%. O puede ser que de algún cáncer, en este caso sería periférico la etiología, pueda secretar hormona de crecimiento, que son rarísimas, como puede ser un carcinoide bronquial o tumor de las células de glóbulos pancreáticos, un cáncer de pulmón de células pequeñas, un adenoma suprarrenal, carcinoma medular de tiroides o un feocormocitoma. Es rarísimo, pero para que den conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Por qué el paciente viene? Ya, entonces el paciente viene, digamos, y no va a venir, como les digo, toda la clínica de estos pacientes no es de un día para otro, incluso en una acromegalia va de 8 a 10 años. Entonces el paciente viene, ¿por qué? Porque ha visto, digamos, un aumento en el grosor de las manos, o viene por un aumento ha visto un aumento de grosor, digamos, en la mandíbula o la cara. Bueno, en niños y adolescentes, cuando hay un aumento de hormona de crecimiento, que puede ser por un adenoma igual, se llama gigantismo. Gigantismo es antes de que se cierre la epífisis de los huesos, antes de eso. Acromegalia ya es una persona adulta, cuando ya se han cerrado las epífisis, ya no va a crecer más. En cambio, en un adolescente, cuando están abiertos las epífisis y se secreta hormona de crecimiento, crece más.
Los gigantismo es lo que tenía Margarito, si ustedes recuerdan. Acromegalia es otra cosa, ya sea cuando está cerrado la epífisis, ¿ya? Entonces, la clínica va, digamos, cefalea es cuando el tumor ya es grande, defectos campimétricos, es decir, que haya disminución de la agudeza visual o haya, digamos, alteración en la visión, que haya medio campo sin visión. Hay hipopituitarismos por la compresión de la hipófisis, esto nos va a llevar a que haya un hipotiroidismo, hipogonadismo o un hipocortisolismo. Eso es lo que es un hipopituitarismo. Y bueno, si la hormona y si este adenoma, digamos, va a secretar más hormona de crecimiento, va a haber un exceso de IGF-1. Entonces, en estos casos va a haber visceromegalias, hay cambios cutáneos y partes blandas, y de partes blandas, engrosamiento de las partes acras, es decir, las más distales, las manos, los pies. Hay hiperhidrosis, puede haber engrosamiento cutáneo, puede haber papilomas cutáneo o acantosis nigricans. Si hay acantosis nigricans, porque hay una resistencia a la insulina. ¿Y esto por qué se debe? Porque les digo nuevamente, la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora que va a hacer que aparezca eso. Puede haber, en los pacientes hay una cardiomegalia, eso sí, y puede haber, digamos, esos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad coronaria, pueden tener arritmias, hipertensión, miocardiopatías. Y dentro de las manifestaciones metabólicas, ahí puede haber un síndrome metabólico, valga la redundancia, hay intolerancia a la glucosa, diabetes, eso sí lo he visto, y resistencia a la insulina, ¿no? También puede haber macroglosia, la mandíbula está más grande, puede haber obstrucción de la vía aérea superior, alteraciones del sueño, alteraciones de la ventilación, puede haber aumento del grosor del cartílago articular, puede haber síndrome de túnel del carpio, puede haber osteopenia. En algunos casos puede haber bocio, pero no es rarísimo. Si el tumor fuera mixto, sí. Galactorrea, hipercalciuria, hay disminución del libido, disfunción eréctil, irregularidades menstruales, eso se ve, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven acá en esta imagen, son dos hermanos, estos son gemelos, y tienen 22 años, como dice aquí en la descripción. Entonces, él ha tenido gigantismo, ¿ya? Como el gigantismo es cuando en la adolescencia se produce un exceso de hormona de crecimiento. Y acá ya son clínicas de acromegalia. Entonces, ven ustedes acá, como les ves, engrosamiento de las partes sacras. Ven ustedes, aquí está más grueso. Esto es la mano normal. Y acá en los pies ustedes también ven. Este es un pie normal y es un pie grueso. Entonces, cuando tú preguntas al paciente, para pacientes mayores, adultos, digamos, le dices, señor, ¿cuánto calzaba hace un mes? Así, y te dice, yo calzaba, bueno, perdón, hace 4 años, ¿cuánto calzabas? Y me dice, yo calzaba 38. ¿Y ahora cuánto calzas? Calzo 42. Entonces, eso no es normal. En adultos tu pie ya no puede crecer, ya no crece. Ustedes van a tener en adultos una talla que es establecida. O puede, digamos, si engordan, ya pues te crece 1 o 2 tallas, pero no 4 o 5 tallas. Igual en mujeres, ¿no? ¿Cuánto calzabas hace 4 años? Te dice calzaba 30. Y dice, ¿ya cuánto calzas? 40. Entonces eso no es normal. Entonces el diagnóstico, ¿cómo se hace? Haciendo o midiendo lo que son las concentraciones de GH y de IGF-1. Entonces, ¿cómo también hacemos el diagnóstico? También hacemos con pruebas dinámicas. Y en este caso, la prueba dinámica que se utiliza es el test de tolerancia oral a la glucosa. Y dirán ustedes, ¿pero por qué se utiliza el test de tolerancia oral a la glucosa? Si eso se utiliza en pacientes con diabetes o para descartar diabetes. Entonces, nuevamente, la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Si hay hipoglicemia, ¿qué pasa? Hay un aumento de hormona de crecimiento, ¿verdad? Entonces, viendo en este caso, un paciente con acromegalia va a tener la GH aumentada y va a tener la glucosa aumentada. Entonces, si yo le doy un test de sobrecarga en un paciente normal, digamos, si le doy un test de tolerancia en un paciente normal que no tiene nada,
la GH, ¿cómo va a estar? Disminuir, o se va a disminuir, perdón, va a disminuir por feedback, ¿no? Si hay aumento de azúcar, la GH baja. Sin embargo, en un paciente con acromegalia, tú le das este test de tolerancia, le das, perdón, tú le das glucosa anhidrida 75 gramos y lo que debería pasar es que la GH baja. Sin embargo, en este paciente, como tiene tumor, va a seguir secretando GH independientemente que la glucosa esté alta o que se le dé una carga de glucosa. Entonces, ese es un test también que se realiza. ¿Ya? Entonces, pedimos el hormona de crecimiento basal y también a las 2 horas con lo que es el test de tolerancia. Ay, casi por... Prolactina tenemos que medir también en los pacientes con acromegalia para ver si hay o no hay, digamos, el tumor mixto, ¿no? Y lo otro es medir también, como en los otros tumores, los otros ejes hormonales, función tiroidea, gonadotropinas, el eje corticotropo. Bueno, acá para recordar la GH, la hormona de crecimiento, tras el test de sobrecarga con glucosa, los valores, como les mencioné, deberían ser menos a 1 gramo/litro. Pero con esto, estos pacientes no suprimen la hormona de crecimiento, por eso que es mayor, ¿ya? El criterio de supresión, digamos, para decir que suprime, tendría que ser menos a 0.4 gramos/litro. Entonces, en estos pacientes no hay supresión. Y cuando también no puede suprimirse, cuando hay enfermedad hepática, cuando hay enfermedad renal, cuando hay diabetes maltratada, malnutrición, anorexia, embarazo, pacientes con tratamiento estrogénico y adolescencia tardía. En estos casos no se puede suprimirse, ¿ya? Es otra causa, esto es por otras causas, enfermedades crónicas. El IGF-1 nos sirve como un biomarcador de actividad de la megalia. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hacer el monitoreo, tenemos que pedir también IGF-1 y ver, digamos, si está dentro de los valores normales o no está dentro de los valores normales. Los niveles plasmáticos de IGF-1 no deben ser elevados más de 20 gramos/litro. Y esto, bueno, va a depender también de la edad, ¿no? Cuando ustedes mandan al laboratorio, el IGF-1 es diferente en cada etapa de la vida, ¿ya? Entonces, el laboratorio te da con los valores para cada edad. Cuando ya tenemos un GH alto y hemos hecho el test de tolerancia a la glucosa y hemos tomado GH y el IGF-1 está alto, lo que nos corresponde, a realizar es la resonancia magnética para ver si este tumor es de la hipófisis, porque ya habíamos visto que hay un pequeño porcentaje que podría ser de otro lado del cuerpo, podría ser ectópico, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos? Una resonancia magnética de hipófisis pero simple y con contraste, ¿ya? Para localizar lo que es el tumor. La resonancia nos permite identificar tumores chiquititos, desde 2 milímetros, menciona. Y bueno, y al momento del diagnóstico se ha visto que muchos de estos macroadenomas, de estos adenomas ya tienen más de 10 milímetros, son macroadenomas y ya que tienen incluso invasión a senos cavernosos o a regiones supracelares, ¿no? En algunos casos. Entonces, el tratamiento en estos pacientes, al igual que en otros tumores, es uno, controlar la secreción de GH y de IGF-1, ¿ya? Para evitar, digamos, las comorbilidades que nos podrían dar. Entonces, lo primero que el tratamiento en estos es quirúrgico otra vez. Y en estos va a ser, el tratamiento quirúrgico va a ser de elección de acuerdo al neurocirujano. Puede ser transesfenoidal, como les mencioné, o puede ser transcraneal, ¿no? Ese es de acuerdo al cirujano. Podemos darle análogos de somatostatina, que estos van a evitar, digamos, que crezcan el tumor, va a hacer que un poco reduzca la secreción.
Y luego también podemos, si cuando el tumor es agresivo, ya hay operación u otra cirugía, ¿no? Viendo si se puede hacer o no se puede hacer la cirugía. Y ya, pues la última, como les digo, es en un 1% hay tumores que son recidivantes o son muy agresivos, ya sería una ablación con rayos, con radiación estereotáctica, ¿no? Estereotáctico se llama, que es nueva esta técnica. Y que a largo plazo, digamos, da buenos resultados de esto, ¿no? Bueno, como les mencioné, para acá la cirugía, acá mencionan que hay una remisión de un microadenoma 70% y un macroadenoma 50%. Y en estos casos, lo que nosotros tenemos que monitorizar es el GH y el IGF-1, que se van a normalizar. Cuando decimos que está tratado o curado acromegalia, va a ser cuando en 3 o 4 días se normalicen, digamos, los niveles de IGH y de IGF-1. Recidivas hay un 10% de los pacientes, es una alta cantidad ya. Y estos pacientes pueden desarrollar un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Algunos de esos pacientes, cuando salen de sala, cuando les mencioné lo que es diabetes insípida, podría ser transitoria o puede ser permanente. Entonces, como vas a tocar, tú vas a manipular lo que es hipófisis, algunos sí, digamos, por el tamaño del tumor, digamos, se va a llevar neurohipófisis y adenohipófisis. Entonces, ahí si se llevan la neurohipófisis también se van a no haber secreción de ADH y van a tener una deficiencia de o en algunos casos, lo que pasa es que como haya habido la manipulación, solamente haya una diabetes insípida transitoria. Los análogos de somatostatina, nuevamente, tenemos los análogos de somatostatina también, y en estos casos lo que se utiliza son estos análogos de somatostatina de acción prolongada, y también vamos a necesitar lo que son la octreotida la andreotida se llama. Entonces, el que es mejor, el que se ha visto mejores resultados es lo que es la andreotida. Incluso se puede utilizar en Perú, ¿ya? Lo que yo sé es en Argentina y en Colombia. En Venezuela hasta hace 4 años había. Por eso me admiraba yo, porque en Venezuela había y acá no había. Lo que tenemos que hacer con estos análogos de somatostatina, bueno, lo que tenemos que hacer es la supresión de GH, ¿no? Y esto va a ocurrir en 6 semanas. Entonces, como les mencioné, esta es la biotida, se utiliza por lo menos una vez a la semana y es inyectable, ¿no? Y se utiliza 30 miligramos de inicio y después vamos aumentando 60 hasta 90 miligramos podemos utilizar semanalmente. ¿Qué más? Acá les decía, no, ya les mostré hasta 60 y podemos utilizar hasta 7 semanas, hasta 7 semanas, ¿no? Pero la cirugía siempre es la cirugía, siempre es la cirugía. Las ventajas, lo que nos menciona, lo que va a hacer un paciente, recuerda, si tiene un tumor, va a aumentar la presión intracraniana y va a producir muchas veces cefalea. Entonces, mientras vamos esperando la cirugía, estamos dando estos medicamentos, va a aliviar el dolor de cabeza, el edema, pues, en estos casos, en algunos casos, ¿no? En la mayoría de estos pacientes hay una mejoría sintomática, ¿no? Que incluye el dolor de cabeza, la transpiración que pueda tener, la apnea obstructiva y la insuficiencia cardíaca en algunos casos se ha visto. Los efectos secundarios de estos pacientes, uno es el dolor a nivel de la inyección y lo otro que puede tener alteraciones a nivel de la secreción gastrointestinal, puede tener náuseas y puede tener también mareos, ¿ya? Se ha visto algunos agonistas de receptores del GH, como es el Plexvisomant, eh, que pueden, Plexvisomab tiene como función antagonizar la acción de la GH, es decir, disminuye, bloquea. Eh, y este se puede utilizarse en una dosis de 10 a 20 miligramos
Eso también se puede, ¿no? Aumentar o titular la dosis, ¿no? Lo malo de este medicamento es que nos puede producirnos una lipodistrofia en el lugar de la aplicación, así como dolor, ¿no? Lo otro tenemos agonistas de la dopamina, como les mencioné, esto es la cabergolina y la bromocriptina, que esto va a hacer que puedan, que crezca el tumor, sí, que puedan suprimir un poco la secreción de GH, sí, pero no es como en la antibiótica, como les mencioné. Y para esto necesitamos dosis muy altas, pues, digamos, en bromocriptina viene de 5, 20 miligramos día sería 4 pastillas. La cabergolina viene 0,5 y para nosotros tener una dosis adecuada tenemos que utilizar 4 a 5 cabergolinas. Lo malo son los efectos adversos, ¿ya? Vemos que la cabergolina en tiempo largo y en dosis altas puede producir miocardiopatías y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Acá nos dan a conocer que el tratamiento combinado con osteoartritis y cabergolina pueden inducir un control bioquímico aditivo, ¿no? Si mezclamos los dos, pero solamente eso es si podemos combinar incluso la antiotide con cabergolina si el tumor son microadenomas, pero como les mencioné, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? La radiación ya se da cuando, digamos, no, se puede dar como tratamiento adyuvante, cuando los tumores son agresivos o han hecho ya, digamos, invasión. Bueno, las ventajas, como en cualquier radiación, ¿no? Es que eso se tiene que realizar ya cuando el paciente ya ha salido de la cirugía y, bueno, disminuye lo que son las masas tumorales, como en cualquier otro tumor, ¿no? Las desventajas, que bueno, esta se le puede dar la radiación, pero por lo menos unos 8 años para que reduzca los niveles de GH, ¿no? Y que después llegue a unos valores menos de 5 microgramos. Y se ha visto que puede reducir en un 90% de estos tumores después de 18 años. Va a recibir 18 años de quimioterapia, no, pues. Y la desventaja también que requiere una terapia médica interina, ¿no? Durante varios años por la radiación. Y ojo, las radiaciones producen otros problemas, ¿ya? Pueden darnos, digamos, como en cualquier otro tipo de digamos, cerebral, puede darnos un hipopituitarismo. Hay alteraciones de los otros ejes. Entonces, el manejo de la acromegalia es, bueno, sabemos que es un adenoma secretor de GH. Lo ideal es la cirugía. Con la cirugía va a disminuir lo que son los niveles de GH y GF1 y hay que hacer, si está controlado, hay que monitorizar siempre estos niveles de GH y GF1, eso se da a las 6 a 12 semanas y luego se va pidiendo resonancias magnéticas de control cada año, ¿no? Si tenemos, podemos utilizar lo que es medicamentos también junto con la cirugía. Podemos incrementar la dosis, podemos utilizar lo que son los análogos de somatostatina, los agonistas de los receptores de GH y los agonistas dopaminérgicos, ¿ah? Que también nos van a ayudar a reducir los niveles de GH. Bueno, lo idealmente, como les he dicho, es la cirugía. Y si no, también podemos utilizar los análogos de somatostatina, que van a disminuir los niveles de GH y GP1. Y si están controlados, hay que monitorizar cada 3 meses, cada 6 meses. Y si no están controlados, podemos añadir, ¿no? Lo que son, o incrementar la dosis o usar lo que son análogos de somatostatina, receptores agonistas de la GH o aumentar lo que son los agonistas dopaminérgicos. Todo eso para siempre, para controlar. Si no controlamos con estos medicamentos, tendremos que ir a la radiación o a la reoperación, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Doctora, una pregunta. ¿Cuáles Dime. son, cuáles serían los valores de IGF y IGH para considerar que el tratamiento ha sido curativo?
En GH tiene que ser menos, como les mencioné, a menos de 0.4, ¿ya? Y en IGF-1 va a depender de la edad. No es lo mismo el IGF-1 en un niño que el IGF-1 en adultos. Y como les mencioné, cada laboratorio te da unos valores, digamos, rangos referenciales. Entonces, con que GH tengamos a menos de 0.4 estamos felices, ¿ya? Con eso estamos felices. Porque recuerde, tampoco van a suprimir toda la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento la necesitamos mucho, digamos, para lo que es la composición magra, para lo que es la composición de grasa incluso, para ver cómo es, incluso como bienestar, que se le llama así, ¿no? Bienestar, ¿cómo les explico? Ah, nos produce también esa deficiencia, nos produce debilidad. En algunos pacientes incluso hay disminución del líbido. Entonces se tiene que dar, digamos, hormona de crecimiento. Cuando es en adultos, en niños, si nosotros bloqueamos completamente la producción, vamos a tener talla corta. Los niños crecen, los varoncitos crecen hasta los 17 años y las mujeres generalmente hasta los 15. Y tenemos que llegar a una talla genética adecuada, de acuerdo, digamos, a las características genéticas de la talla de papá y mamá. Entonces, los valores de IGF-1 van a depender a los valores referenciales de cada laboratorio según la edad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya chicos, nos vemos el día martes. Nos falta un temita más, o me estoy olvidando algún tema más. Nos falta un tema más, lo que es amenorrea. Y yo creo de acá será pues una semana más. Voy a hablar con el doctor, con los doctores voy a hablar al examen. Porque nosotros estamos adelantados para terminar antes de Navidad. No sé por qué se han demorado. Y eso que no hemos hecho clases varias veces. Pero estamos yendo bien. Va a terminar antes de Navidad. Porque creo las clases son hasta el 26, si no me equivoco. ¿Hasta cuándo son las clases, Juan Diego? 15 de enero, no era 27. Mm, no, en Navidad tienen que saber su nota, si están desaprobados, tienen que saber su nota, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, porque después todavía tenemos el cuarto módulo, que es un poquito más chiquito, y eso lo vamos a terminar más rápido. Ya, pequeños, les aviso. ¿Ya? Chao, chicos. Hasta luego, doctora.